Esto es el complejo arqueológico Aquis Querquenis, formado por un campamento romano del siglo I, donde vivían unos 600 soldados de infantería y caballería. Está ubicado en lo que actualmente es el embalse de las Conchas, de manera que queda totalmente inundado cuando las aguas de este pantano llegan a la máxima capacidad. Nos encontramos en el sur de Galicia, pero no solo para visitar restos romanos, sino para desplazarnos hasta el pequeño pueblo portugués de Castro Laboreiro, dentro del Parque Nacional Peneda Gerês. Aquí, en la frontera entre Galicia y Portugal, todas las montañas son de granito, roca formada principalmente por los minerales de cuarzo y feldespato. Como lleva muchos millones de años a la intemperie, ha sufrido una notable erosión, lo que ha dado lugar a un paisaje muy peculiar, con todo tipo de formas y estructuras, como si se tratara de un Lego gigantesco, donde cada pieza es un inmenso bloque de roca granítica. Por este paisaje nos hemos desplazado en compañía de Ana y Patricia. Vamos a entrar en una ruta del Parque Nacional Peneda Gerês. Es el único parque nacional que tiene Portugal, y está todo muy vinculado a la orografía, una orografía muy marcada. Ya vemos todos los centinelas marcando la necesidad de protección de la zona. Es quien nos va a proteger durante toda la actividad. Yo es que soy feliz con muy poquito, incluso con una cagada. Es una cagada de zorro. Interpretamos que está marcando también el tipo del territorio. El bicho se desplaza y lo que hace es ir marcando: esto es mío y aquí como yo. En Alecrim realizamos servicios guiados de interpretación. La idea es que la gente no solo venga a hacer deporte en el medio natural, a caminar por el medio natural, sino que valore lo que está viendo. Al fin y al cabo, este tema de la geología, la flora y la fauna que se puede ver, con un experto siempre se ve mucho más rápido y con un poquito de generalización con todo el ecosistema. Lo hacemos para todo tipo de gente. Al final a todo el mundo le puede disfrutar del medio natural. Es verdad que la familia siempre tiene niños que es el futuro, entonces la educación ambiental es más que necesaria, y más en estos tiempos que corren. Pero la gente no lo pide mucho, cree que al final ir a caminar lo puede hacer por sí solo, y hay mucha diferencia. Hay restos de época prehistórica, hay varios dólmenes o mamuas, también hay presencia de castros en algunas zonas. Lo que pasa es que, por lo que sabemos actualmente, no hay muchas excavaciones, con lo cual tampoco se sabe muy bien cómo estaban distribuidos. Y bueno, luego se supone que hay ocupación romana porque tiene un buen control visual de toda la zona, son montañas altas, hay puntos muy específicos que pueden controlar los caminos y las zonas de paso. Hay ocupación en la Edad Media con el castillo, que luego probablemente veremos, y se sigue ocupando. Y lo más curioso es que existía hasta los años 70 del siglo pasado transhumancia en esta zona, es decir, los pueblos eran seminómadas, por decirlo de alguna manera, y se trasladaban desde la zona por donde empezamos la ruta hacia donde vamos ahora con el ganado. La lluvia y el viento, a lo largo de miles de siglos, ha ido descuartizando y puliendo la dura roca granítica hasta el punto que parecen bloques puestos uno encima del otro, algunos de dimensiones gigantescas. De hecho, las montañas que vemos alrededor de Ana y Patricia se formaron hace unos 300 millones de años, por lo que son de las más antiguas de la península ibérica. En esta zona, en Peneda Gerês, tenemos dos rutas. Una, digamos, que es la que estamos realizando ahora, que lo que tiene es gran cantidad de recursos, y la otra es más bien para observación de fauna. Por allí es una zona ya donde no accede tanto la gente, entonces tenemos más cantidad de bicherío, que digo yo, ¿no? Nos puede pasar el lobo, nos puede pasar águila. Entonces, para venir a observar la fauna es preferible usar el otro, que está más integrado en el medio, y esto lo que hace es serpentear entre diferentes pueblos, y lo que se ve son los recursos y cómo el ser humano necesitó utilizar el medio natural, incluso antropizarlo, moverlo y hacerlo útil para ellos mismos. Esto se quemó aproximadamente en el 2015, fue un incendio potente. La verdad es que como Parque Nacional lo tuvieron bastante controlado, porque aquí guarda gran riqueza a nivel paisaje, a nivel fauna y flora, entonces lo controlaron bastante rápido, intentaron que no llegara al Parque Nacional por la importancia que tiene este espacio para Portugal. Aquí tenemos un lugar antropizado, es una presa humana hecha, construida para bloquear
mantener unas aguas, ellos los usan como método de riego o como método de mantener un agua que ellos utilizan, pero a la par la propia muralla es un puente para pasar al otro lado por la necesidad de intercambio de estos pueblos, parte alta para pasar los veranos con el ganado y parte baja donde pasaban los inviernos, porque el invierno arriba se hace muy duro. A medida que bajamos, la vegetación se hace más frondosa y del bosque de pinos quemados pasamos al bosque de hoja caduca. Sí, un bosque de roble melojo. Mira, si os fijáis, tenemos el roble melojo, que es totalmente diferente al roble normal. En gallego le llamamos cerquiño. Tiene gran cantidad de pilosidad, le da un tacto como suave, y esto es para protegerse de la desecación. Están en zonas más altas, más duras climáticamente hablando, con lo cual tienen el pelillo para evitar la desecación en épocas duras del invierno. Bueno, este es el primer pueblo que vamos a pasar, es Barreiro, luego pasaremos por Asureira y bueno, estos pueblos están totalmente abandonados, el despoblamiento rural es patente, pero deja la marca, ¿no?, de lo que fue el vivir aquí. Esto, por ejemplo, que parece una casa, si venís conmigo, era un antiguo horno, aquí se cocía el pan, lo trabajaban todos los vecinos, trabajaban en el mismo horno y esto era lo que le daba la subsistencia. Unos metros más abajo encontramos otro horno, este hecho íntegramente de granito, incluso las vigas y el techo, una auténtica obra arquitectónica del mundo rural. Más adelante encontramos una pareja de portugueses que hacen la misma ruta y nos comentan la vida de estos pueblos de montaña, una vida muy dura y austera. Esta es la parte de nuestro recorrido donde disfrutamos más tiempo de la sombra de los árboles, pasando por los antiguos caminos que comunicaban de un pueblo a otro. En este caso, del pueblo de Barreiro al de Asureira, donde nos encontramos ahora. Continuamos el camino hasta llegar al punto más bajo del recorrido, hasta llegar al río, donde por sorpresa nos encontramos un pequeño y precioso puente que, como todas las construcciones de esta zona, está hecho íntegramente con roca granítica, con bloques colocados uno sobre el otro, sin ningún tipo de mortero. Esto es lo que llaman Ponte Nova, Puente Nueva o Cava da Bella, y esto nos deja patente la necesidad de desplazarse entre pueblos, incluso a la hora de construcción de puentes, porque aquí cuando llueve, llueve. Entonces estos ríos se cargan de agua y es inviable el paso. Entonces tienen que construir todo esto para poder pasar entre pueblos y desplazarse para movilizar el ganado, incluso desplazarse entre pueblos. Esto todo a mano, ¿eh? A partir de ahora todo el camino será de subida, primero por tramos arenosos, otros donde el suelo está totalmente empedrado y posteriormente por dentro del bosque donde hay más humedad y por eso las piedras están recubiertas de musgo. Una vez salimos del bosque, el paisaje vuelve a ser estepario. Bueno, pues hemos salido de aquel punto donde está aquel departamento, es la zona de Castro Laboreiro, el pueblo, y hemos venido bordeando toda la sierra, pegados a esos centinelas de piedra que os contaba al principio, para ahora descender, entrar en el bosque, y ahora nos toca la parte de subida, la más dura. Nos queda una zona muy agreste, muy dura, y que nos va a mostrar las dificultades de la época. Pues aquí la vida era un poco difícil, por eso se practicaba la transhumancia. En verano los hombres iban a la montaña y las mujeres se quedaban abajo. Lo que pasa es que durante las épocas de migración, que aquí se migró mucho a Brasil, las mujeres acabaron tomando el rol masculino, digamos, y eran ellas las que movían al ganado hacia las partes altas de las montañas. Curveira es uno de los pocos pueblos donde aún vive gente, aunque la mayoría de casas están abandonadas o son de veraneo. Eso sí, todas construidas de piedra tallada y sin prácticamente cemento. Bien, dejamos el pueblo ya de Curveira y nos vamos a la parte más bonita de la ruta, que es la subida ao Bico da Águia, al Pico del Águila. A poco que ganamos altura y por encima nuestro se encuentra un gran peñasco que sobresale del resto. La parte superior tiene una espectacular forma de pico. Es un rincón tallado, digamos, en la piedra, entonces aquí arriba podemos ver el pico del águila, marcando esa bravura, esa braveza de los águilas que hacen su nido, nidifican en puntos tan altos como este, y nosotros tendremos que pasarle justo pegado por la derecha.
Del incendio forestal que devastó toda esta zona en 2015, aquí se salvaron algunos árboles, situados justo debajo del Pico del Águila, hacia donde Ana y Patricia se dirigen para subir a la cumbre. Si nos acercamos a esta peculiar roca, observamos que tiene una parte muy compacta que sobresale notablemente de la verticalidad. Pero lo más espectacular son las lastras, que se han desprendido de la parte superior y que se mantienen en precario equilibrio, dando lugar a una imagen más impactante de la cima del Pico del Águila. Erosión natural, ese es el poder de la naturaleza, está masificada hasta que entra el agua, empieza a romper, desquebraja y con el tiempo, pum pum. Al final esos centinelas que nos marcaban esa protección, esa necesidad de protección, hacen otro tipo de formas que nos recuerdan osos, tortugas, picos. La parte superior del Pico del Águila es un mirador excelente, ya que podemos contemplar todo el recorrido que hemos hecho, saliendo del pueblo de Castro Laboreiro, la bajada al río y la remontada hasta aquí. Un lugar este especial y también ideal para la observación de todo tipo de aves. Dejamos ya el Pico del Águila y nos metemos en una zona mucho más tranquilita que bordea un par de pueblos para llegar a la zona del castillo. Uno de los pueblos se llama Cañeiras y pasamos por la calle principal. Posteriormente, y ya por un camino más llano, siempre rodeados del paisaje rocoso, llegamos al pueblo de Castro Laboreiro, que cierra el circuito circular que hemos hecho. De todas formas, todavía tenemos que caminar un poco para llegar al final de esta larga excursión. Ahora toca una subida muy especial, muy bonita, digna de pegársela, ya no solo de la recompensa que tendremos al llegar arriba. Con la presencia de turistas vamos hacia el famoso castillo de Castro Laboreiro, situado en la parte superior de una montaña de 1033 metros de altitud. Evidentemente, estamos sobre pura roca granítica y en muchos tramos con escaleras talladas en la misma roca. Pues esto es el Castelo de Castro Laboreiro, que se fundó originalmente en el siglo X, aunque la estructura que vemos a día de hoy es del siglo XIII, y actualmente además es Monumento Nacional de Portugal. Fue muy importante porque se encuentra en la frontera entre España y Portugal, que se fue cambiando de manos de unos a otros en los sucesivos conflictos que hubo, y además es bastante grande porque cuenta con dos recintos, el superior, que es donde estamos nosotros, y un inferior que está más allá. En el castillo de Castro Laboreiro termina la ruta que tenemos en el Parque Nacional Peneda Llerés, una ruta de unos 12 kilómetros, 6 horas de duración aproximadamente por la cantidad de recursos, y es una de las muchas que os podemos ofrecer en Alecrín, actividades y aventuras para conocer toda Galicia y el norte de Portugal.